Hola y bienvenidos al canal Todo sobre fallas comunes. En este nuevo video vamos a hablar de las fallas más comunes de uno de los vehículos más populares de Hyundai, el Hyundai Accent, conocido también como Hyundai Verna. A pesar de estar producido por Hyundai, este automóvil también se comercializa por la marca Dodge en Venezuela, México y algunos otros países de América Latina, donde se comercializó como Dodge Attitude hasta 2014, aunque la mayoría de los mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos, mantuvo el nombre de Hyundai Accent. El Hyundai Accent es un automóvil compacto que ha ganado una gran reputación por su eficiencia, rendimiento y diseño moderno. Este automóvil es conocido por su fiabilidad y bajo costo, pero hay algunos problemas que pueden surgir con el tiempo. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, te invito a que te pongas cómodo, porque en este video explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las fallas que puede presentar Hyundai Accent, como fallas en el sistema EPS, y además estaré hablando de otros fallos que pueden ocasionar. También te estaré diciendo cómo podemos dar solución a cada uno de ellos, así que sin más tardar, empecemos. Problemas con la dirección. Como ya lo he mencionado al principio del video, el Hyundai Accent es un vehículo popular que se ha vendido en todo el mundo durante muchos años. Sin embargo, algunos propietarios han informado problemas con el sistema de dirección asistida eléctrica, EPS. ¿Pero qué es y cómo funciona el sistema de dirección asistida EPS? El sistema EPS de Hyundai Accent, Electric Power Steering, es una tecnología avanzada que utiliza un motor eléctrico para ayudar al conductor en el movimiento del volante, lo que se traduce en una respuesta rápida y suave en la dirección y una eficiencia en el consumo de combustible, ya que no utiliza una bomba hidráulica, lo que se traduce en un menor esfuerzo para el motor y una respuesta más rápida y suave en la dirección. Además, requiere menos mantenimiento que los sistemas hidráulicos tradicionales. Sin embargo, algunas desventajas incluyen la pérdida de sensación en la carretera y una respuesta de dirección menos precisa en comparación con los sistemas hidráulicos. Pero puedes dejarnos un comentario compartiendo cómo ha sido tu experiencia con la dirección eléctrica de Hyundai. Los síntomas que pueden alertar sobre fallas en la dirección es un ruido al girar el volante, a la izquierda o a la derecha. Este ruido puede volverse más frecuente con el tiempo y puede ser causado por un engrane de hule de la dirección electrónica. Este hule con el tiempo se desgasta y genera ruido al girar la dirección. Este problema se ha informado en varios modelos de Hyundai Accent, incluidos desde el año 2007 hasta el año 2016, y algunos de los vehículos experimentan el problema a partir de los 40.000 kilómetros. Otro síntoma que podría indicar fallo con el sistema EPS en el Hyundai Accent es que la dirección se vuelve rígida y difícil de maniobrar. Esto puede suceder repentinamente y puede ser un grave problema de seguridad, especialmente cuando se conduce a altas velocidades. Algunos propietarios han informado que la luz de advertencia de EPS se enciende cuando ocurre este problema. Además de estos problemas, se han informado sobre otros síntomas, como vibraciones en el volante, un olor a quemado proveniente de la columna de dirección. Estos síntomas pueden ser indicativos de fallos en el sistema EPS, como un sensor defectuoso o un módulo de control de dirección que no funciona correctamente. Si experimentas alguno de estos problemas con su Hyundai Accent, es importante que un mecánico calificado inspeccione el vehículo lo antes posible. Conducir con un sistema EPS defectuoso puede ser peligroso y provocar accidentes. Las reparaciones de los problemas de EPS pueden ser costosas, pero es importante abordar el problema antes de que empeore y cause más daños al vehículo. Y además del vehículo, te puede causar un accidente. Si bien el Hyundai Accent es un vehículo confiable, es importante que los propietarios sean conscientes de los posibles problemas con el sistema EPS. El mantenimiento y las inspecciones periódicas pueden ayudar a evitar que ocurran estos problemas. Es por ello el objetivo de este video, para que puedas informarte si experimentas algún problema con la dirección de tu Hyundai Accent. Fallas en la transmisión CVT. Los Hyundai Accent con transmisión CVT han informado varios problemas, como provocar un movimiento brusco al retroceder, se atasca en la cuarta velocidad después de conducir por un tiempo. Esto puede ser un grave problema de seguridad para los conductores, especialmente cuando se conduce a altas velocidades o en medio del tráfico.
Los propietarios de Hyundai Accent han informado que han intentado varias soluciones para abordar el problema, incluidos reemplazando solenoides de la transmisión, cambiar la computadora e incluso instalar una nueva transmisión. Sin embargo, ninguna de estas soluciones funcionó, ya que en algunos casos se informó que el problema estaba en el arnés principal que se comunica entre el módulo de control de la transmisión TCM, que es el módulo de control de transmisión, el sistema electrónico guiado por computadoras, que se encarga en controlar los cambios en los vehículos de transmisión automática. En otros casos, propietarios informaron que su Accent con transmisión CVT patinaba en tercera velocidad y tardaba 5 segundos en entrar la marcha hacia atrás. Hyundai Accent 2003 1.6 automático informó que el vehículo saltaba las marchas y posteriormente se atascaba en la tercera velocidad. El propietario había reemplazado sensores relacionados con el problema, pero el problema persistía. Finalmente, reemplazó toda la transmisión para resolver el problema. Hyundai Accent 2013 también reporta problemas de transmisión, el cual patea y cambia a tercera velocidad mientras conduce. A pesar de haber cambiado los filtros de transmisión, el aceite, incluso reparar la computadora, poniendo el escáner en busca de códigos de error, nos da el código de error P0741. Indica que el TCC, embrague de convertidor de par, es el problema. Sin embargo, para resolver el problema, tuvo que reemplazar la computadora por una nueva. Hyundai Accent 2017 también experimentó problemas de transmisión en los que el automóvil se movía pero no aceleraba y los cambios de velocidad patinaban, algo que sin duda puede ser frustrante para el propietario. Viendo estos casos hace que Hyundai Accent con transmisión CVT experimente inconvenientes y puede que te presente fallos, algo que puede ser muy estresante para ti y para tu bolsillo, ya que las reparaciones de este tipo son costosas. Recuerda darle mantenimiento preventivo según lo indica el fabricante para que tu transmisión CVT esté en las mejores condiciones y puedas evitarte inconvenientes. Fallas con la radio. Propietarios de Hyundai Accent 2014 reportan fallas con la radio. Esta conecta el celular al Bluetooth, pero solo funciona para llamadas, más no para reproducir música. Otros propietarios reportan que la radio de Hyundai Accent dura muy poco. En los modelos del 2016, al encender la radio, la pantalla se queda en negro en cosa de segundos y el panel touch deja de funcionar. En el Accent 2015 también se reportan fallas en las que la pantalla se queda en negro, pero sí funciona el touch, pero no se ve nada. Las radios de infoentretenimiento de Hyundai se han visto afectadas, al parecer son de muy mala calidad. Se reportan fallas en los modelos del 2010 al 2020. Como solución, algunos usuarios han intentado reparar la radio, abriendo y limpiando el contacto de la fuente de poder de la radio y limpiando toda la placa interna de la radio. En algunos casos ha sido la solución a este problema, pero en otros casos la mejor opción ha sido reemplazar la radio por una nueva. Si experimentas fallos en la radio de tu Hyundai Accent, puedes compartirnos tu experiencia en los comentarios. Fallas en el cierre centralizado. Hyundai Accent en los modelos 2011 al 2015 reportan que el cierre centralizado funciona, pero al activar la alarma no funciona. La alarma se activa correctamente, mas el cierre centralizado no bloquea ni desbloquea las puertas. No funciona en forma automática y la única manera de bloquear las puertas del vehículo es en forma manual. El problema puede rastrearse por un relé defectuoso, ya que puede que este se queme y genere problemas. Puedes buscar en la caja de fusibles si hay algún fusible quemado y posteriormente reemplazarlo. O en otro caso, el problema se encuentra en el cable que trae la señal de la alarma y que entra a la puerta para llevar la señal a los componentes del cierre centralizado. Este cable se corta y deja de funcionar. Puedes revisar los cables del cierre centralizado que pasan por la puerta del conductor y puedes encontrarte con cables cortados, ya que estos pueden cortarse al abrir y cerrar la puerta. Esos cables de la alarma no pasan por la goma que protege todos los cables, los pasa rozando el hierro de la puerta. Los puedes detectar por el color verde o azul. Cualquiera de los dos produce la falla. Si estos cables notas que están fuera de la goma que los protege, te recomiendo pasarlos por la goma para que no te vuelva a pasar esta falla. Y en efecto, estos te generen el problema con el cierre centralizado con tu Hyundai Accent. Estas son algunas de las fallas más comunes de Hyundai Accent, pero no las únicas. Recuerda, también puedes compartirnos cuál ha sido tu experiencia con Hyundai Accent.
puedes dejarlos en los comentarios, ya que es posible que hayas experimentado alguna falla adicional y puedes compartirla. Esto puede ser de gran ayuda para otros propietarios de Hyundai Accent. Espero que esta información te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo sobre las fallas más comunes en el Hyundai Accent. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirse al canal Todo sobre Fallas Comunes para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.